Ya estamos en comunicación, sí, lo tenemos en línea a Itay Agman, es diputado economista. ¿Cómo va, Itay? Ahí está, mirá. Acá te Qué saludamos, Fernando Siveira, Jimena Fuertes, Hugo Paredes, de Destape Radio. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, Hola. ¿ustedes qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bueno, estábamos acá analizando un poco la primera semana de gobierno de Javier Milei. Lo primero que te queríamos preguntar, mira, nos llamaba la atención. Esto que salgan todos los funcionarios, incluso Caputo, incluso Milei, a decir qué alta que está la inflación y va a ser más alta todavía. Daría la sensación que hay como un deseo de que suba la inflación. Un afán. ¿No? Sí, Una bueno, intención. ellos lo justifican, ¿no? De una manera muy parecida a la que la justificaba Radgay cuando asumió como ministro de Economía de Macri, y podemos ir más atrás en la historia y ver muchos ejemplos, que la inflación que estamos viviendo en realidad es un sinceramiento, es decir, había precios que estaban atrasados, Sí. ¿no? Había precios que estaban atrasados, el dólar, las tarifas, etcétera, y lo que están haciendo ahora en realidad es acomodar los precios a lo que deberían ser. Entonces esa sería la inflación buena. ¿Te acordás? Un editorialista de La Nación, Claro. o de TN, no me acuerdo dónde era, que se, Como que el se hizo viral colesterol. claro, él quería explicar esto. Esta sería una inflación buena porque es una inflación que estaría acomodando los precios, ¿no? Ajá. Y lo otro que te dicen es que en realidad había plantado una hiperinflación, lo dice sistemáticamente Javier Milei, llegó a decir en su discurso presidencial de inauguración de su mandato presidencial que había una inflación plantada de 15.000% anual, entonces que eso significa una inflación mensual del 52%. Entonces, de alguna manera lo que te está diciendo es, mira, si la inflación en diciembre va a ser 30, vos en realidad me tenés que felicitar, porque yo logré que no sea 52. Claro. ¿No? Tenés que estar contento de que logramos que la inflación sea solamente 30%. Es decir, están construyendo un relato para justificar el mega ajuste que están haciendo. El método del psicópata. Sí, bueno, obvio. Pero es el modus operandi clásico Sí. de este tipo de ajustes. Pero- Esto es un ajuste clásico, que además siempre fracasó en la historia argentina. Ni siquiera es un plan de estabilización, es un ajuste que implica devaluación y ajuste fiscal clásico, que siempre fracasó porque provoca una recesión tan brutal que el ajuste fiscal no te termina logrando el equilibrio fiscal, entonces tenés que ajustar más y entras en el círculo vicioso del ajuste. Haces una devaluación, pero la devaluación te genera una inflación que te come lo que ganaste, digamos, en términos del tipo de cambio real más alto, y entonces a los 3 meses el dólar volvió a ser en términos reales lo mismo que era antes de la devaluación, entonces que tenés que volver a devaluar. El círculo vicioso de la devaluación y el ajuste permanente que siempre fracasó en la historia argentina. Así que esto no creo que tenga un resultado distinto. La pregunta es, bueno, ¿cuál es la estrategia? Yo creo que la estrategia es darle ahora un fuerte golpe a los salarios en el primer momento y construir una suerte de puente a marzo, parafraseando al Alzogaray, diría pasar el verano, ¿no? En vez del invierno. Sí. Y en todo caso ahí, con un salario ya muy deteriorado, con un déficit, un gasto público mucho más bajo, y si les sale bien con algo de acumulación de reservas, iniciar un plan de estabilización en marzo. Pero esto es simplemente un reacomodamiento que tiene como principal objetivo derrumbar el poder adquisitivo. Y lo dicen incluso, el otro día hubo una reunión de Caputo con economistas y algunos periodistas donde él, según lo que dijeron los periodistas que estuvieron ahí, dijo directamente que la inflación iba a bajar porque la gente iba a estar tan cagada de hambre que Claro. no iba a quedar otra que bajen los precios. Es un nivel de perversión explícita, ¿no? Los salarios como ancla, digamos. Pero Exacto, es un ajuste que la idea es que el salario sea el ancla, para lo cual tienen que generar un disciplinamiento social muy grande, que yo, digamos, quiero ver si lo logran, porque implicaría... ¿Quién logró esto? Digamos, ¿cuál sería el antecedente de lograr esto? Bueno, Martínez II en el 76. sí. Lo que pasa es que lo hizo en una dictadura donde no había paritarias, no había posibilidad de hacer huelga. No podía salir a la Entonces, calle. claro, digamos, ahora lo están haciendo, digamos, tendrían que lograr que ningún sindicato logre, no te digo empatarle, por lo menos aumentos que le permitan compensar parte de lo que van a perder este mes,
bueno, tienen que lograrlo. Implica un nivel de disciplinamiento social muy elevado que Pero por ojalá eso, no lo logren, porque, mi- digamos, mi- si lo logran significa que van a pero la duda inicial van. ¿hay una inflación contenida o realmente ellos están provocando la inflación adrede para disciplinarnos? Porque lo que pareciera es eso, decir, bueno, te voy a levantar todos los precios y te voy a decir que es un montón y lo voy a hacer yo desde el Estado. Sí, claro. Es decir, en realidad, aparte, el problema es que nosotros ya venimos con una inercia inflacionaria muy alta, ¿no? No es que agarraron un país, esto no es el 2002, ¿no? Tú Claro, tenías un país que no venía con inercia inflacionaria, hiciste una devaluación, el pasaje a precios fue mucho menor a la devaluación porque no venías con una inercia inflacionaria previa. tenés razón, Entonces, claro. acá venimos con una inercia inflacionaria, lamentablemente, que se viene acelerando, digamos, ¿no? Digamos, se aceleró al 50 y pico anual con Macri, se aceleró al ciento y pico con el gobierno del Frente de Todos, y sobre eso vos montás una devaluación del ciento y pico por ciento. Es decir, vos mismo estás provocando que esto espiralice a un nivel de inflación mucho más alta del que ya teníamos. Lo están generando ellos. Cuando Milei dice, hoy la inflación corre al 1% diario, bueno, eso es el resultado de las decisiones de política económica que tomaron apenas asumieron. Entonces, digamos, esa es la situación que estamos enfrentando, y si lo combinás con el resto de las medidas, además Sí. de la transferencia de ingresos que implica un proceso de aumento de precios como el que estamos viviendo, también implica un ataque muy fuerte a la industria. Acá la verdad es que va a haber es muy difícil que una industria pueda sobrevivir, ni hablar las pymes, pero incluso las grandes, aún muchas van a tener crisis, porque entre la caída del consumo que se va a provocar, que ya se está provocando, y el esquema que armaron de importaciones y exportaciones, es decir, lo que más encareció es el dólar importador, o sea, el dólar al que se importan los insumos, ¿no? Que se usa para producir. Bueno, realmente vamos a tener una enorme cantidad de empresas industriales que no van a poder sostener la producción, lo cual como efecto secundario, naturalmente va a tener un crecimiento del desempleo. Ujú. Ellos se escudan mucho con que, bueno, el ajuste fue planteado. Él dice, es el único candidato a presidente que ganó prometiendo un ajuste. Bueno, estaba la motosierra, etcétera, etcétera. Pero no sé si era exactamente este ajuste Pero él que se pasó la campaña diciendo que esta iba a ser la única vez en que el ajuste no lo iba a pagar la gente, que lo iba a pagar la política. Ujú. Claro. Él explícitamente decía, va a ser la única vez que esta vez el ajuste no lo va a pagar la gente. Después dijo no lo va a pagar el sector privado. Después en la asunción presidencial Sí. dijo, bueno, casi todo va a ser del Estado. Y ahora, entre los aumentos de los impuestos, él dijo que se cortaba un brazo antes de subir un impuesto y aparentemente va a subir el impuesto a las ganancias, subió parcialmente las retenciones y subió el impuesto país. De hecho, si vos mirás el programa fiscal, aproximadamente un 40% de la reducción del déficit fiscal es por la vía de aumento de impuestos. Y si mirás la parte de baja el gasto, también es un ajuste al sector privado entendido en el sentido amplio, ¿no? Digo, desde las pymes hasta las familias, porque el aumento de tarifas, si la reducción de subsidios, ¿a quién va a ajustar? Al que paga más tarifas. Es decir, también es un ajuste al bolsillo de las familias, de las empresas, es decir, del sector privado. Es decir, todo el ajuste recae sobre el sector privado, sobre las personas, obviamente, sobre todo sobre los laburantes. Entonces, ahí sí hubo una mentira en la campaña de que esto iba a ser solamente contra la casta, contra la política. Yo en eso discuto contra la idea de que, bueno, la gente votó el ajuste. Creo que hay un montón de gente que seguramente votó a Milei y hoy se está preguntando, che, pero esto es lo que yo voté. Y después la otra mentira es, bueno, esto es algo transitorio, pero todo va a mejorar, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que sufrir ahora Y todos unos juntos. meses Sí. para después estar mejor. Que también es lo que siempre dicen todos los Sí. ministros de Economía y los presidentes que aplican este tipo de políticas. De hecho, podemos revisar el archivo del 2016 y Sí. era igual. Esto es de hecho, Milei usó hasta la metáfora del semestre. Que Semestre, es sí. un calco. La luz al calco, final, la sí, luz al no, final no. del camino, todo. Sí. Exacto, es un calco, las mismas palabras que el macrismo, con un ajuste mucho más duro que el que hizo el macrismo al principio. O sea, porque el macrismo devaluó un 60%. Estos arrancaron devaluando un 120%.
y el macrismo arrancó con una inflación que estaba en alrededor del 25% anual, la inercia, y estos arrancan con una inercia arriba del 100%. O sea, este es un ajuste mucho más fuerte también en lo fiscal. Entonces, esta es otra mentira. A lo mejor hay mucha gente que le va a dar el changüí, va a decir, bueno, yo voy a esperar unos meses, pero cuando la cosa no mejore, esa misma gente va a decir, che, al final Milei me cagó. Me dijo que iba a ajustar a la política y me ajustó a mí. Me Sí. dijo que esto iba a durar unos meses y después iba a mejorar y no mejora. Entonces me parece que hay un elemento de engaño a la población, por lo menos de lo que un montón de gente tenía expectativas cuando lo votó. Quiero pensar eso. En general, todos los candidatos hablaban de un plan de estabilización, ¿no? Esto me parece que se diferencia en que un plan de estabilización debería incluir también otras variables, ¿no? Por ejemplo, los salarios, por Claro. ejemplo, los Correcto. precios, cosa que acá no Primero, están un plan de incluidas. estabilización es un programa completo que acá no tenemos. Acá tenemos un anuncio de cómo va a ser el ajuste. No hay un programa donde voy a decir, bueno, vamos en estas etapas, esta es la primera etapa, pues viene la segunda, pues viene la tercera, que es así o asá. Acá simplemente se anunció el ajuste, punto. Ya por eso no califica, creo yo, como programa de estabilización. Y es muy de corto plazo. Es muy de corto. Toda la información que tenemos, podemos proyectar lo que va a pasar diciembre, enero y febrero, no mucho más. Pero además de eso, como bien vos decís, cualquier programa de estabilización incluye algún tipo de acuerdos sobre precios y salarios. Elemental. Y acá no. Entonces no está claro si van a convocar al Consejo del Salario, cuál va a ser la orientación del gobierno respecto a las paritarias. Si eso queda librado, la propia puja distributiva, digamos, te va a ser un factor que no te va a permitir tener éxito incluso en tu intento de estabilización. Entonces, esa falta de algún tipo de acuerdo de precios y salarios, obviamente hace ver que esto no es un programa de estabilización. Esto es simplemente un programa de ajuste que a lo mejor tiene un plan A, que es que si esto funciona derrumbe la inflación rápidamente después de este shock en diciembre. Yo lo veo absolutamente improbable. Y el plan B, en todo caso, es, como te decía, pasar el verano y tratar en marzo, cuando empiezan a entrar los dólares de la cosecha, ahí sí hacer un plan de estabilización con, como te decía antes, un punto de partida más favorable a ellos, que es un salario más bajo, un gasto ya ajustado, es decir, que la sociedad ya haya tolerado este ajuste, ¿no? Me parece que ese es el plan que un poco tiene en la cabeza, o trato de inferir lo que tienen en la cabeza quienes están gobernando. Claro, me acordaba de un tuit que hizo Gerchunov, que creo que aparte retuiteaba un antiguo tuit suyo, Gerchunov, el economista radical, ¿no? Que decía, ¿cómo le explico a mi vecino que para bajar la inflación primero hay que subirla, ¿no? Que es más o menos lo que están haciendo ahora. Te quería preguntar, bueno, hay un tema preocupante que es lo de la fórmula de movilidad jubilatoria, ¿no? Que Correcto. Caputo ya dijo que le iban a eliminar, supuestamente para mejorarla. Difícil, ¿no? Muy difícil, porque eso implicaría que por decreto establezcan aumentos superiores a lo que daría la fórmula de movilidad. Y eso es absolutamente imposible, porque ellos mismos, en la planilla que difundieron, dice que el gasto en jubilaciones va a caer un 0,4% del PBI. Entonces, digamos, si vos querés hacer que caiga el gasto total que el Estado hace en jubilaciones, obviamente no vas a hacer aumentos superiores a los que daba la fórmula, está claro. Y además, hay dos elementos ahí. Uno es el cambio de modalidad jubilatoria que quieren hacer, y el otro es el tema de los bonos, que es un tema muy sensible, porque ¿qué es lo que sí es cierto? Cuando la inflación crece, se acelera, como las jubilaciones se ajustan con una fórmula que tiene un rezago, es decir, la jubilación hoy se actualiza por variables que ocurrieron hace 3 meses atrás. Cuando la inflación crece, se genera una pérdida de poder adquisitivo. Se compensa 3 meses después, pero en el medio perdiste. Lo que el gobierno anterior hacía con los bonos es justamente compensar eso. Es decir, de alguna manera te compensaba con un bono el aumento que vos ibas a tener por la fórmula, pero como lo ibas a tener dentro de 3 meses, para que no pierdas, te daban el bono. Entonces, el gobierno, además de cambiar la fórmula jubilatoria, la otra pregunta es, ¿va a dar bonos o no va a dar bonos? Porque si cambia la fórmula jubilatoria y no hay más bonos para los jubilados de la mínima, entonces el nivel de ajuste que va a haber sobre
sobre todo mínimo jubilatorio, va a ser brutal. Entonces el ajuste también lo terminan pagando los jubilados. Es un tema muy, muy, muy sensible cuál va a ser la política previsional. El caso de la fórmula tiene que pasar por el Congreso, pero los bonos no, porque los bonos son una decisión discrecional del Poder Ejecutivo, y así como el gobierno anterior los daba, este gobierno puede no darlos, y eso ya, solo no dar los bonos, aun si no logran cambiar la fórmula, lo que quiero decir es, aun si no lograran cambiar la fórmula, solo con no dar los bonos, implica un ajuste, en un contexto de aceleración de la inflación, implica un ajuste brutal sobre los jubilados. Te quería preguntar a propósito de esta medida que se adoptó, que es un poco técnica, por ahí un poco difícil de explicar para la gente, pero algunos la consideraron una estatización de la deuda privada. Las empresas tenían deudas con el exterior, pues no podían acceder a dólares, entonces se les había generado una deuda y el Estado, bueno, ahora les va a dar un bono. Quería Sí. que lo explicaras un poco y cómo ves vos esa medida. Sí. O sea, lo que sucedía es que las empresas que importaban insumos y demás no podían tener los dólares, y esto no por culpa de las empresas, sino porque el Banco Central no tenía dólares, entonces el Banco Central les decía, bueno, financiate, posterga los pagos, entonces se fue acumulando una deuda comercial. Ahora tampoco hay dólares, entonces aparece este bono. Yo en términos generales, hay que estudiarlo bien para ver la letra chica. No lo veo como una adquisición de la deuda en principio por dos razones. Primero, porque es una deuda comercial contraída producto de no de una decisión de las empresas, sino Claro. de una situación que el Estado genera, que es la falta de divisas. Y además porque el bono, básicamente el bono es un seguro de cambios, ¿no? Vos me das pesos, yo te emito un bono que te voy a pagar en dólares y te lo ajusto por el tipo de cambio. Es decir, si vos lo querés cancelar antes, yo te lo pago al tipo de cambio del momento. Entonces vos de alguna manera te cubrís del riesgo de una devaluación. Si esto lo hubieran hecho antes de la devaluación, hubiera sido una estafa monumental, porque la gente hubiera comprado un bono a 400 y a los 2 días lo podía vender a 800. Pero lo hicieron después de la devaluación, con lo cual la gente, las empresas que van a suscribir el bono ya lo están suscribiendo al dólar de 800. No van a tener la ganancia por la devaluación previa. Hay que ver. En donde sí puede haber algún nivel de negocio turbio es en aquellos sectores en donde en realidad las importaciones son operaciones intrafirma. Es decir, no son Claro. una empresa, vamos a poner una pyme industrial que le compra a un proveedor en China, sino que es una filial argentina que se estaba financiando con su casa matriz de Algo otro que país. vino pasando Ahí durante... sí puede haber un tongo. Entonces, lo que habría que hacer, perdón, es discriminar casos distintos. Si vos me hablas de una pyme industrial que le debe plata a un proveedor de China, no me parece razonable. Si estamos hablando de una operación intrafirma, habría que mirarla con lupa, porque ahí sí puede haber algún tipo de maniobra contra el Estado. Que eso venía pasando durante el gobierno del Frente de Todos. Esas operaciones intrafirma. Sí, sí. Es Que que una ahí se parte perdió un montón importante de del comercio divisas. internacional es un fenómeno global. El comercio internacional, hay estimaciones que dicen que todo el comercio internacional, el 50% son operaciones intrafirma. Eso tiene que ver con No, está la perfecto. forma que hoy se produce en el mundo. Sí, que es que las ya cadenas de empresas no valor. producen en un país. No, está bien, pero lo que yo digo es que justamente tomando ese dato, esa realidad de que ya las cadenas de valor de los países se han Correcto. Globalizado. desparramado, se globalizó, bueno, no tratemos de tener mecanismos nosotros como Estado para no perder divisas. En todo caso, Absolutamente, sí. las operaciones intrafirmas te las garanticen ellos. Sí, sí, absolutamente. Por eso, es un tema para mirar caso por caso. Si son importaciones genuinas que tienen que ver con una necesidad de un proceso productivo, es una cosa. Si son operaciones de triangulaciones para sacarle dólares al Banco Central, era el deporte favorito de la Argentina en los últimos años. Lamentablemente, Sí, con el nivel de bueno. brecha cambiaria que había, el negocio para cualquiera era tratar el que podía comprar un dólar a 3.50. Más vale. Lo Negoción. compraba, no importa si fuera una importación real, una importación ficticia. Entonces, la propia brecha cambiaria generaba un montón de negocios especulativos de ese tipo, pero me parece que lo que Y la habría que falta hacer... de controles también. Sí, sí. O sea, digamos, el principal problema es la propia dinámica Sí. macroeconómica
que te generan incentivos a eso, ¿no? Digamos, si vos tenés una brecha cambiaria de más del 100%, lamentablemente vas a tener ese problema. Todo tipo de negocio. Ahora, efectivamente, por eso me parece que para identificar dónde hay operaciones genuinas y dónde puede haber estafas, es un tema que hay que mirar con lupa caso por caso. Y no creo que este gobierno lo haga, ¿eh? Digo, pero no, me parece que lo que no se puede hacer es meter a todo en la misma bolsa, porque ahí vas a tener, como te decía recién, desde una operación intrafirma entre una casa matriz y una filial, hasta una pyme que quería importar un insumo para producir. Claro, de verdad. Es algo absolutamente genuino, digamos. Y Tai, te quería preguntar a propósito de, yendo a la dinámica del bloque de diputados, bueno, ahora estamos esperando que aparezcan los proyectos. Parece que no va a ser ley ómnibus, parece que van a ser varios proyectos. ¿Cómo ves al bloque de Unión por la Patria para discutir esas medidas que se suponen van a ir en la misma dirección que estas primeras que conocimos de Caputo? Mira, bueno, primero efectivamente hay que ver qué mandan, ¿no? Porque hay distintos trascendidos y todavía no mandaron nada. Ni mandaron nada, ni convocaron formalmente a sesiones extraordinarias, es decir, por ahora. Y no es lo mismo, obviamente, si mandan una ley ómnibus, si mandan algunas. Hay muchas de las políticas que anunciaron que no necesitan pasar por el Congreso, algunas ya la están haciendo. ¿Sí? Entonces, realmente hay una incertidumbre sobre eso. Y tuvimos una reunión el otro día del bloque de Unión por la Patria. 101 diputados. De hecho, sacamos un comunicado público cuestionando fuertemente la política de ajuste que se anunció por parte del ministro de Economía. Esta reunión fue el miércoles y justo el martes había sido la conferencia de prensa de Caputo. Así que yo al bloque de Unión por la Patria lo veo firme para dar los debates que se vienen en cualquiera de los temas que hemos tratado recién. Lo que me da duda es qué pasa con el resto del cuerpo, porque tenemos un Congreso muy fragmentado, con distintos bloques, van a ser determinantes las posiciones que adopten algunos de esos bloques. Por ejemplo, si yo veo declaraciones de quien quedó como presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, las declaraciones públicas en los medios, veo señales que me preocupan, porque siendo un partido que no apoyó a Milei en el balotaje, a diferencia del PRO, digo, veo declaraciones muy amistosas con la política económica que están llevando adelante. Ahora, si miro las declaraciones que hizo ayer quien fue electo como presidente del mismo partido, de la Unión Cívica Radical, veo lo contrario. Claro. Veo declaraciones más bien fuertemente cuestionadoras de lo que se está haciendo. Entonces, ese bloque, por ejemplo, ¿cómo va a jugar? Bueno, es una gran incógnita y puede ser determinante para que pase un proyecto de ley de la fórmula jubilatoria, de privatización de empresas, de cualquiera de los que se puedan venir. Entonces, me preocupa cómo va a actuar el resto de los bloques y ojalá podamos tener una mayoría, no para hacer ni bloquear al gobierno, ni para generar ingobernabilidad, simplemente para no aceptar políticas que van a ser sumamente perjudiciales para el Estado Nacional y para el pueblo argentino. Tai Agman, diputado nacional de Unión por la Patria, muchísimas gracias por esta comunicación, estos minutos aquí en Destape Radio. A ustedes un abrazo grande. Un abrazo. Un país unido por la radio.